¿Cómo tú ves, interpretas y catalogas este proceso que nos ha tocado a todos de integración de los migrantes de la comunidad venezolana a la comunidad portuguesa, en este caso a la comunidad madeirense? ¿Cómo lo ves? Yo te digo honestamente, la comunidad madeirense es una comunidad muy grata, la gente es muy amigable. Yo no soy hijo de portugués, no hablaba portugués, pero tenía una excelente relación con la comunidad portuguesa en Venezuela. En los salarios y las oportunidades laborales que pueda tener o que tienen un programador aquí en Portugal y en Madeira. Y los salarios son buenos. Un programador, un ingeniero de informática está ganando en promedio casi aquí en Madeira, un poco más bajo que a nivel de continente. Sobre los nómadas digitales, ya lo habías adelantado de tu experiencia como tal, y la startup Madeira que la acabas de mencionar. La figura de nómada digital me parece a mí espléndida. Madeira como nómada digital, porque Madeira te ofrece como nómada digital unas condiciones no solamente turísticas y de vivienda y de comodidad, sino que fiscalmente te conviene la figura de nómada digital. ¿Por qué? La familia es la primera célula esencial de la sociedad humana. Papa Juan Pablo XXIII. Marcelo Marcocha, con orígenes en el país de la bota de Europa, pero nacido y criado en la avenida Páez, en el Paraíso, en Caracas, es un experimentado ingeniero industrial que ha dedicado su vida a ingeniarse procesos, aunque siempre tuvo una especial afición por los microprocesadores, los circuitos, el código y el procesamiento de datos informáticos. Aquí en la isla se dedica a colaborar y asesorar a personas y empresas en el área del sector de Big Data, programación y análisis de datos estadísticos enfocados a empresas, apoyado en el uso de la inteligencia artificial. Segunda temporada de nuestro Hola Malta podcast, y aquí estamos en un nuevo episodio. Antes de comenzar, quiero agradecerle a toda la comunidad, a ustedes y a todos nuestros invitados que son co-creadores de esto, todo que estamos haciendo, de este contenido que está ayudando a tanta gente y que poco a poco estamos creciendo de granito en granito para convertirnos en una gran comunidad. Pero falta lo que siempre les digo, ese like que es tan necesario y suscribirse allí a nuestro canal. Así que les pedimos ese gran apoyo que nos llena de mucha ilusión para seguir trabajando para todos ustedes y brindándoles contenido de calidad. Así que no se olviden de darle ese like a este contenido y a los que vienen los próximos episodios. Tenemos acá a Marcelo Marcocha. Bienvenido a nuestro podcast. Hola Susana, buenas tardes. Bueno, un placer estar aquí y poder aportar un granito en el vasto océano, que es lo que tú dices, lo que mencionas, dentro de lo que es la experiencia de uno. Siempre es útil compartir y en algún momento puede ser de útil, de referencia para cualquier persona, como hace uno normalmente. Gratamente impresionado cuando me llamaste y dije, bueno, quedé así, digo, bueno, perfecto, vamos a seguir, vamos a ir. Y aquí estoy, pues, como para a tus órdenes, para, digámoslo así, explanarme en lo que ha sido un poco mi experiencia, tanto como emigrante, como empresario, como todo, para que la gente por lo menos se inspire algo, como dices tú, que sí. Gracias, eso sí es verdad. Gracias, Marcelo, por estar aquí y sobre todo porque yo sé que tienes mucho que contarnos en este episodio. Pero vamos a comenzar presentándole a la gente quién es Marcelo, ¿no? Y qué hace. Bueno, yo soy Marcelo Marcocha, soy hijo de inmigrantes italianos, como toda inmigración en aquella época que se fueron hacia Venezuela, hace más de 60 años, como fueron tantos portugueses, tantos españoles y lógicamente italianos. Primero emigró mi padre salió de Italia escapándose de la guerra, porque mi tío, el hermano mayor de él, fue prisionero de los nazis. Entonces ya tenía una experiencia, sobrevivió, gracias a Dios, en aquella época. Y entonces mi papá, para no ser, digámoslo así, el militar, salió escapando. Entonces se aprovechó de que en aquella época se utilizaba mucho, se había en un país, en otro país fuera de Italia. Una persona de familia, aunque no fuera el nexo directo, te llamara, hiciera un llamado y tú pudieras viajar. Eso era como, digámoslo así,
lo que se utilizaba en aquella época. Y bueno, mi papá aprovechando eso emigró a Venezuela. Salió a los 17 años, mi padre no tenía estudios, llegó a tercer grado, era, digámoslo así, a nivel de campo, un trabajador de campo, y llegó a una gran aventura que fue Venezuela. Gracias a Dios no le fue mal en el sentido de que se fue adaptando como todo. Cuando llegas no conoce el idioma y poco a poco hizo de todo un poco como trabajador allá. Y llegó a un punto que tuvo la suerte de conseguirse de que le dieran un puesto como office boy, que era un mensajero en una empresa de confección de ropa, de camisas en este caso, que los dueños eran judíos. Y realmente ahí comenzó la aventura de mi papá en lo que era el mundo de confección, que fue el mundo donde quedó hasta que emigró él de nuevo a la edad ya de 70 y pico de años, tuvo que emigrar, reemigró a España, digamos, donde estaba mi hermano, de un poquito el ciclo. Entonces que él en esa empresa le dieron la oportunidad de ir progresando y en una de esas el dueño en aquella época le dice a mi padre que viajara a Italia y ahí es donde se casa con mi madre, que la conocía, mi mamá ya la conocía de años porque eran del mismo pueblo y todo lo demás. Y bueno, arrancan después en Venezuela. Y de ahí nazco yo como primer hijo. Y bueno, en principio eh, viví en el paraíso y en el paraíso tuve la oportunidad de estudiar primero. Lo bueno que hicieron, bajo mi punto de vista, mi papá y mi mamá, que nos colocaron a estudiar la primaria en un colegio bilingüe, como si fuera el bilingüe en inglés, pero en aquella época habían, por la colonia italiana que estaban creciendo, estaba aumentando, habían colegios italo-venezolanos. Entonces, uno cercano en la casa, eligieron ese colegio, entonces yo estudié primaria, tanto en italiano como castellano, el idioma de nosotros allá. Y bueno, eso me valió para aprender el idioma italiano en aquella época. Hice toda la primaria y llegó al punto de entrar a bachillerato, que en bachillerato ya tomó mi papá sabiamente la decisión, dice, estamos en Venezuela, sigues el ritmo de Venezuela. Me gradué de bachiller y entré a la Universidad Católica, una gran universidad, para mí la casa de estudio, bueno, la amo, la adoro, la católica, todavía hago, como se dice, mantengo un grupo de la gente que nos graduamos y estudié ingeniería industrial y me gradué en el año 87. Realmente mi idea siempre fue la computación, pero en ese momento la Universidad Católica no tenía la carrera de computación, sino entré por ingeniería industrial. Yo fui becario de Mariscal de Yacut y entré a estudiar ingeniería industrial. Menos mal, porque todo se da como se dice, las cosas se van dando y ingeniería industrial, una super carrera que te da la capacidad de tener una visión de amplio espectro. Nos siguen llamando los toderos, porque como ingeniero industrial tú sabiendo un poquito de ingeniería civil, un poquito de ingeniería mecánica, un poco de ingeniería electrónica o de eléctrica, y entonces, bueno, tú tenías un poco la posibilidad de que si te hablaban en cierta área, tú tuvieras algo de conocimiento y después, digámoslo así, profundizabas y podías. Entonces eso me sirvió mucho. Cuando me gradué, yo ingresé bueno, tuve la suerte también, digámoslo, la vida me trató bien, en ingresar en una filial de una transnacional, una empresa gigante. Entré a trabajar en Cigarrera Vigot, filial de BAT en Londres, la segunda más grande conglomerado de producción de cigarrillos, y entré en Cigarrera Vigot, la fumarola famosa de los Ruiz, que nadie, todo el mundo sabe lo que es y entonces entré allí como trainee de producción, como ingeniero básico, y fui escalando posiciones. Y la ventaja de trabajar en esa empresa, digo que fue otra ventaja, fue que tuve que ser multidisciplinario, porque yo interactuaba con departamento de mercadeo, con la dirección de mercadeo, con la dirección de recursos humanos, con la dirección de relaciones industriales, con la dirección de producción y formaba comité. Bueno, entonces en Cigarrera Vigo seguí mi transcurso profesional, me dio una gran visión de lo que se podía hacer como empresa. Entonces, ¿qué sucede? En el año 92, yo ya tenía 5 años en la compañía, decido asociarme con mi hermano, que se había graduado de ingeniero, pero no había ejercido, y montamos una empresa de fabricación de ropa, de camisas en este caso. Y comenzó el mundo mío empresarial como empresario y bueno, realmente
Me sirvió mucho el know-how que yo traía de una empresa grande y donde yo había desempeñado varios papeles. Y lo apliqué en la empresa y poco a poco comenzamos muy pequeñito y fuimos desarrollando una empresa y realmente la empresa creció bastante. Llegamos a tener casi 80 personas Wow. y bueno, sí. Pero también como crecen, como tamaño, crecen los problemas. En ese momento, como todo el país, comienzan los trastes con lo que es la devolución, el control de cambio, las cosas. Nosotros trabajamos con proveedores extranjeros. Bueno, comienza un ciclo y se toma la decisión en principio de no poder seguir con la compañía. Y mi hermano en ese momento emigra a la isla Canaria. Él se va a Tenerife en principio. Y yo quedo en Venezuela, siempre con la espiga de seguir siendo emprendedor. Lógicamente, las condiciones del país habían cambiado, como todos sabemos, y era un poco más cuesta arriba. Pero llegó el punto, volví a abrir y me agarró el ciclo, cuando estaba de nuevo un poco montado, me agarró el ciclo cuando fueron aquella vez que trancaron toda la zona por bloqueos y habían protestas cada rato y todo lo demás. Bueno, no hubo forma y por cuestiones de decisión ya emigramos. Primero emigraron mis padres y después me fui yo en principio. Ya habían emigrado mis hijos se fueron muy jóvenes. Mi hijo mayor tiene 29 años, está en Sydney, Australia, y mi hija se fue primero a Italia y de allí se fue a Madrid. Ella se casó el año pasado y bueno, cada quien tiene su vida. Y entonces, bueno, ellos fueron inmigrantes antes que yo. Y, y bueno, como digamos, tomo la decisión y me voy como inmigrante y llego a Tenerife, donde estaba mi hermano ya unos cuantos años atrás. Allí comienzo en Tenerife, la primera aventura de migrante. Lógicamente, tú tienes cuando llegas a un país, aunque tengas la ventaja era la lengua, el idioma, pero te tenías que adaptar a, digamos, la cultura, la forma de ser. No es fácil para un emigrante llegar y conocer lo que es la cultura, cómo es, cómo se lleva y todo lo demás. Bueno, se llevó su tiempo y en principio tuve la oportunidad de irme desarrollando. ¿Qué pasaba? Yo tenía experiencia como comercial y comencé a trabajar allí de comercial. Trabajé en el área de seguro, trabajé en el área de energía renovable, paneles solares y cosas. Y después emprendo como autónomo allá porque surge la figura famosa en ese momento. Yo siempre he sido un ratoncito de la computación desde muy joven y siempre me ha encantado y surge la idea de la herramienta no-code que te permitía, no sé, siendo ser programador, poder hacer un tipo de herramientas. Y entonces eran plataformas y bueno, me hago una inversión en ese tipo de movimiento y salen lo que se llama el movimiento de City Development, ¿no? Que es el ciudadano desarrollador. Ajá. Entonces un poco esa es la figura que yo asumí y me dio la oportunidad de aprender y poder utilizar esa herramienta en beneficio de empresa. Y entonces comencé eh, a implementar soluciones de automatización. No existía todavía el boom de la inteligencia artificial, eran herramientas no code, Pero ya estabas. pero son era una maravilla porque tú podías hacer una página web sin tener que hacer como se hacía normalmente, que tú tenías que estructurar y formar con HTML, CSS, poner en Java, o sea, hacer todo sino que tú directamente arrastrabas, soltabas y era una herramienta como son todas las no-code en ese momento. Todo este movimiento se aumenta y se profundiza con la salida y la aparición de la IA. Es un poco... Esto es todo en Tenerife, ¿no? En Estando en Tenerife, Tenerife. en Tenerife no había salido porque yo salgo de Tenerife, me voy en marzo del 2022. Yo llegué en mayo del 2018 y me voy en marzo del 2022 porque necesitaba, como se dice, cambiar aire.
Claro. en principio. Después te voy a preguntar, Ajá. disculpa Marcelo que te interrumpa, esa es una de las preguntas, el porqué de Tenerife para Madeira. Ah, Pero más interesante. adelante, para que nuestra comunidad vaya viendo tu historia y lo que nos Ajá. tienes que aportar. Perfecto, excelente. Ya estabas tocando un poco esta integración que te ha tocado hacer de Venezuela y después pasar a Tenerife, Ajá. migrar tú como comentabas, migraron tus hijos primero y después migraste tú, Sí. ¿no? Entonces, como conocedor y desarrollador de procesos, que es tu materia, expertos, desde tu punto de vista, ¿cómo tú ves interpretas y catalogas este proceso que nos ha tocado a todos de integración de los migrantes de la comunidad venezolana a la comunidad portuguesa, en este caso a la comunidad madeirense? ¿Cómo lo ves? Yo te digo honestamente, la comunidad madeirense es una comunidad muy grata, la gente es muy amigable. Yo no soy hijo de portugués, no hablaba portugués, pero tenía una excelente relación con la comunidad portuguesa en Venezuela. Mantenía, primero, muchos clientes míos eran portugueses, y conocido amigos míos del colegio donde jugaba mi hijo de fútbol, eran de la comunidad portuguesa. Bueno, tenían como todo supermercado y panadería, que era el área principal de los portugueses. Cada sector de migración en aquella época tenía su sector de actividad, básicamente. Y entonces yo asistía con mucha regularidad a todo lo que era la festividad de la Nuestra Señora de Fátima. Yo soy muy devoto a la Virgen de Fátima, te lo confieso, realmente soy muy católico. Y no podía oír cuando metían, tú sabes, hacían las verbenas, cuando metían el baliño realmente y el bolo de caco. Me entusiasma, es como si el alma que se me Sí. reviviera, y era un entusiasmo vivo. ¿Qué sucede? Decido cambiar de aire de allá, digo, ¿dónde voy? Yo le huyo al frío, no me gusta porque hubiera podido ir a Madrid, que es una comunidad súper amplia, existen la comunidad venezolana en Madrid es muy grande, hay muchos amigos míos que están en Madrid, y bueno, podía ir y apoyarme a mi hija, pero realmente vivir el frío, no porque tú te tengas, sino que como tal le huyo, no me gusta. Aquí me había acostumbrado muchísimo al clima, que era como el clima venezolano estando en Tenerife. Normalmente tu franela, la playa y la cosa, entonces bueno, para seguir un poquito ese aire, surge la oportunidad en aquel momento. Yo hago un break, en el momento un retroceso un poco en el tiempo. En el momento en que yo fui fabricante, que tenía mi empresa, también yo monté 2 tiendas de ropa. Una de esas tiendas yo la monté en Montalbán, en Caracas, en el centro comercial La Villa. Entonces, en ese momento, durante ese tiempo que tuve la tienda, que la tuve varios años, había una tienda enfrente a la tienda de nosotros, que había una persona, una muchacha. Y ahí la conocí y comenzamos a tratar. Resulta que era ella, la mamá de ella, nos compraba siempre las camisas a nosotros para el Día del Padre, cualquier regalo y todo lo demás. Y bueno, comenzó esa relación. Esa relación fue aumentando, digámoslo así. Y bueno, nos hicimos muy buenos amigos. Surge la oportunidad cuando yo estoy en Tenerife y quiero emigrar porque tenía el shock de la muerte de mis padres y cosas, y quería cambiar un poco de aire. Ella había venido aquí a Madeira un año antes y estaba establecida aquí. Bueno, en contacto que manteníamos ya de tiempo, siempre nunca perdimos el contacto. Surge la idea, bueno, vente para acá, y tuve la suerte de que me abrieron la puerta en ese momento aquí fue en Ponta do Sol donde yo llegué, y me establezco aquí en Madeira. Realmente me recibieron como familia, y yo, como conocía a mucha gente portuguesa, algo bastante, entendía muy bien el idioma portugués, lo entendía completamente sin ningún problema. Pero lo que es complicado es el dialecto de Madeira. Ujú. Y eso un poquito, pero uno se fue habituando. Entonces, caigo en un buen momento, porque realmente en ese momento estaba la, el furor de lo que eran Nómadas digitales. los Ajá. nómadas digitales, el campo mío, que yo venía ya con la corriente de no-code de computación que te hice mención anteriormente. Yo caigo en ese conclave, como digo yo, en ese Ujú, mundo, en ese mundillo, ujú. y bueno, comienzo como autónomo en el área digital, y comienzo a tratar de aplicar la herramienta que ya venía, amplio el conocimiento,
y me baso en la infraestructura que tienen como, como ciudad digital Madeira, pues digámoslo así. Y ahí comienza mi aventura aquí en Madeira, digámoslo en eso. Y gracias, de verdad tengo que dar mención, hago mención a esta familia, porque a Cecilia, a su madre, a su papá, el señor Manuel, a la señora Concepción, porque me recibieron y me dieron la oportunidad. Yo me integro muy bien a Madeira porque inclusive, fíjate cómo son las cosas, formo parte actualmente, aunque no, ya no participo porque estoy aquí en Funchal, del coro, de un grupo de folclore que llaman el folclore, sí, el grupo de más de 50 de Ponta do Sol, de la Casa do Povo de allá de Ponta do Sol. Y Ya, ya. entonces, digámoslo así, me integré muy bien, me he integrado muy bien y bueno, ahorita ya el funchalese, como digo yo, no el portugués, más o menos uno se ha integrado y lo domina. Pero Entonces, eso ahí comenzó mi aventura como nómada digital aquí en Portugal, en Madeira específicamente. Y veo mucha gente que, digámoslo así, que es emprendedora en general, y el espíritu de ser emprendedor no se pierde, y lo tengo yo y lo sigo teniendo en principio. Es difícil porque estás comenzando en un sitio totalmente diferente, como tú hacías, que tú me preguntabas, la cultura del idioma y todo lo demás, pero me he ido adaptando, el propio camaleón, y, y gracias a Dios no me he ido mal, y estoy todavía en ese momento, como se dice, de trayectoria. pero siempre la comunidad, de alguna u otra manera, la corriente lusófona te ha perseguido, ¿no? A través de los arrayales, Sí, de la fíjate, Virgen de sí, Fátima, de la cultura, la la gastronomía. gastronomía, la Qué bueno. cultura, el cantar portugués en un La coro. música. Ahora me mudé aquí, estoy en Funchal viviendo y en principio formo parte del coro de la iglesia. O sea, es una cuestión de que, y me voy a hacer miembro de de algún grupo folclórico porque realmente me gusta mucho la cultura portuguesa. Soy muy afín, las costumbres son muy consona con las Ujú. costumbres italianas. Entonces, adaptarme no ha sido nada difícil, más bien, no, si oigo yo un acordeón, te lo digo honestamente, vibro. Es como cuando me hablan de la inteligencia artificial, enseguida es un resorte que se dispara. Y entonces eso me ha ayudado muchísimo, realmente. Y bueno, me siento en familia. Igualmente contigo acá, en todo lo que es. Gracias, gracias a ti. Sí, y en principio es así, pues, lo que es un poco el camino que he seguido. ¿Qué has hecho? Como Ajá, ingeniero industrial, Marcelo, que tienes ajá, una gran experiencia, ajá. y a través de los años, pues has incursionado en este universo tecnológico de la computación y la programación. ¿Ser o convertirse en programador es suficiente o está sobrevalorado hoy en día? ¿Es necesario una evolución? Mira, el concepto de programador que se tiene ahora es totalmente diferente a cuando yo comencé a estudiar en la universidad. Yo hubiera querido estudiar ingeniería informática, pero no lo había. Y entonces fui por ingeniería industrial. El ingeniero informático de aquella época, el ingeniero de sistemas, tenía una base muy sólida. En aquella época no existían los lenguajes de computación que existen ahorita, porque existen lenguajes de computación que se han ido desarrollando en los años, que han cambiado totalmente el estigma de lo que era la programación dura y fuerte que era en aquella época. Aprender un lenguaje de programación en su época era muy fuerte. Yo estudié programación, para que tenga una idea. Nosotros estudiamos la carrera programación dentro de la carrera de ingeniería industrial. Nosotros para hacer una línea de codificación de un programa teníamos que perforar 300 tarjetas. Se perforaban. Tú tecleabas una máquina como si estuvieras escribiendo en una máquina y eso perforaba una tarjeta y se metía en una lectora y eso te daba una línea de instrucción del programa y entonces tú hacías, si tú te equivocabas tenías que volver a perforar todo. Entonces imagínate tú la dificultad que nos dio la habilidad de lo que se llama, bueno, estructurar un algoritmo. ¿Qué pasa? Hoy en día, el programador como tal, programador es algo totalmente independiente de lo que es un ingeniero de sistema, un ingeniero informático. El programador se limita a hacer código, a depurar código y a hacer una aplicación de acuerdo a unas instrucciones que le dan. El ingeniero de sistema, el ingeniero informático, tiene una visión amplia porque tiene unos requerimientos, sabe cómo se integra eso a nivel de la empresa, forma parte de todo el departamento técnico
tecnológico dicte dentro de una empresa, entonces, claro, lógicamente le da las pautas a un programador. Entonces, es un poco para distinguir. ¿Qué sucede? Este no code, las herramientas no code han roto, han perforado esas barreras, porque cualquier persona que se desempeñe en una empresa, que tenga un perfil más o menos de conocimiento a nivel de manejo de herramientas básicas, puede convertirse en un programador, en desarrollar una aplicación no de tanta envergadura, basado en esta herramienta de no-code, que implican no utilizar el código duro de programación. Entonces, básicamente es eso. Ha habido una evolución y bueno, la irrupción de la inteligencia artificial ha hecho aún mucho más fácil. Pero el concepto básico de programador, de ingeniería de programación, se tiene que mantener, se debe mantener. ¿Por qué? Porque la lógica de estructurar una necesidad de algo que se tenga que desarrollar, eso va basado en un algoritmo. El algoritmo tiene un procedimiento lógico y tiene el por qué, el cómo y el cómo se debe hacer. Eso tiene toda una ciencia por detrás. No es que tú llegas y tú te montas y haces. Hay muchas facilidades hoy en día, pero el know-how, el conocimiento, el background que tú requieres es lo que te da, vamos, digamos así, el fundamento de una carrera como ingeniero de sistema, ingeniero informático o programador. Básicamente es eso. Entonces, se está evolucionando, sí, y hay que seguir la onda. Hablando de programación, hay un lenguaje que es el lenguaje que se está, para mí, devorando los demás lenguajes. El lenguaje de Python. El lenguaje de Python es un lenguaje, digámoslo así, muy fácil. La curva de aprendizaje es fácil, es relativamente sencillo. Como todo lenguaje de programación requiere que tú tengas una visión un poco, digámoslo así, de estructura de código, lógicamente. Pero es un lenguaje interpretado directamente a medida que tú haces una línea de código, la interpreta y se ejecuta. No es como otro tipo de lenguaje que necesitabas compilar y después tú tenías que ver si funcionaba y hacer una depuración del sistema. Entonces, es un programa que se está usando en muchas aplicaciones a nivel del scrap, a nivel de página web, para análisis de datos, para hacer mismo página web, para inteligencia artificial. Es el lenguaje en boga. Entonces, yo recomiendo realmente para gente que se está iniciando o para veteranos como yo en edad, vamos a decirlo así. Yo realmente no soy ningún experto en Python, pero he aprendido algo de Python porque realmente me ha convenido para lo que yo aplico en análisis de datos. Y entonces es fundamental. Entonces, esa es la visión que yo doy, un poco de lo que es el alcance de la programación. Estamos en avance y se requiere estudiar para tener bases, prácticamente. Marcelo, tengo aquí las últimas declaraciones que dio el CEO de Nvidia, Jensen Huang, hace unos par de semanas, unos días. Dejó muchos titulares muy interesantes en el aire y entre ellos decía, la inteligencia artificial, lo voy a leer textual, la inteligencia artificial general, esa que puede realizar tareas humanas, llegará para quedarse en 5 años. En segundo lugar, hablaba de esta inteligencia artificial general superará o mejorará al humano en un 8% en su efectividad. Asimismo decía también las pruebas a las que se va a someter esta inteligencia artificial son aprobar un examen de la carrera de Derecho, hacer ejercicios de lógica, exámenes de medicina. Y, para terminar, y uno de los que más me impactó fue que ya no va a ser necesario aprender a programar. Fíjate, ¿Qué piensas de esta te hago información? una acotación. Él está hablando ahí de la inteligencia artificial General. general. Esa es la famosa IAG. Esa inteligencia está en proceso de desarrollo. Todavía está, ni siquiera, es embrionaria. Se están haciendo primeros ensayos y se está trabajando muchísimo. ¿En qué sentido? Se está invirtiendo muchos miles de millones de dólares y muchísimos millones y millones de datos. Porque eso va a ser una inteligencia, eso es lo ideal. Esa inteligencia no es que va a sustituir completamente al humano, pero realmente va a ser
como si tuvieras tu clon tuyo, en cierta forma, en un 80%, un 85%. Esa es la meta hacia dónde va. Pero falta todavía mucho trecho. La que tenemos ahora es la inteligencia artificial generativa, que ha hecho un camino súper, muy, para mí, un ascenso a nivel exponencial. No es un ascenso, como se dice, progresivo, no, exponencial, porque ha avanzado mucho. Yo me recuerdo todavía, noviembre del año 2022. Yo llegué aquí a Madeira en el 2022, en marzo. Caigo en el momento en que estaba, vamos, en boga lo que era la comunidad de startup de Madeira. Caigo con los nómadas digital en el enclave de lo que es la nomadía digital aquí en Madeira, que es la zona de Ponta do Sol. Una maravilla, porque se presta, porque la conectividad es súper inimaginable, la velocidad de internet, condiciones geográficas y todo lo demás. Aparte que el régimen a nivel fiscal se presta. Entonces te da una serie de beneficios y hacen proclive a que venga la gente como nómada digital. De hecho, ha desarrollado completamente la región porque hay alojamientos locales en casas, se han construido casas en un año y medio que tú no tienes. Bueno, es maravilloso el desarrollo que se ha logrado. Entonces, de ese punto, en octubre del año 2022, hasta ahora que estamos en el 2024, la IA generativa ha progresado demasiado. Ya estás hablando del CEO de NVIDIA, pero Sam Altman, el CEO de OpenAI, en estos días, hace 2 días, o hace una semana, que OpenAI, el modelo ChatGPT 4 Plus, es estúpido comparado a lo que ya están por desarrollar y sacar. Se dice que a mediados de este año, o sea, estamos hablando de 3 meses, 4 meses, que va a venir el ChatGPT 5. Imagínate tú el progreso. Yo no he tenido el chance, no hemos exprimido el alcance que tiene ChatGPT 4 para tú ya estar hablando de ChatGPT 5. Nos impresiona. Yo he hecho cosas con ChatGPT 4 a nivel de automatizaciones que se pueden hacer y he visto ese rollo impresionante. Entonces, el mundo tecnológico, por eso la IAG, estamos en ese camino. Lo que está haciendo este señor, el CEO de NVIDIA, está queriendo, él está dominando la carrera de todas las que son las empresas tecnológicas a nivel mundial, porque ellos son los dueños de lo que son los CPU, lo que es los procesadores que se utilizan a gran escala dentro de lo que son la inteligencia artificial. Recuérdate algo, la inteligencia artificial utiliza dos grandes pilares. Son la tecnología, que es básicamente el procesamiento por medio de procesadores de construcción que necesitan instalación y banco de datos. Son las dos fuentes básicas. Entonces NVIDIA tiene toda la estructura de procesadores, el que está, bueno, como valor de empresa, está superando mucho de las grandes. Y entonces Google, OpenAI no se quieren quedar atrás, Microsoft entra en juego siendo socio de OpenAI. Entonces, bueno, este es un meollo que lo que está haciendo realmente es beneficiándonos. A nosotros nos está beneficiando esta carrera que hay de competencia entre las grandes líderes porque la tecnología está avanzando y cada día surgen herramientas. La clave de todo esto, disculpa, es el API, que es la OpenAI, tiene el API, que es la ganancia realmente de ellos como empresa, porque tú, como desarrollador de automatizaciones, te conectas a OpenAI en el modelo de ellos, cualquiera de los modelos, y tú puedes hacer una automatización con email, con Excel, con lo que tú quieras, o con cualquier plataforma utilizando la API. Entonces, realmente el mundo es muy grande que hay por delante en cuanto a tecnología. ¿Vamos a llegar a eso? Sí. Se está corriendo. No va a comer. Sí. Yo digo que hay un eslogan que dicen que la IA va a sustituir los campos de trabajo, va a desplazar. Está estudiado, sí, pero lo que va a desplazar no es la IA, sino una persona que utilice la IA. Por eso es importante transmitir la noción de que la gente se familiarice, utilice y se desarrolle
utilizando herramientas de inteligencia artificial, porque va a ser el pan de cada día. Era la pregunta. Entonces, ¿qué hacemos, Marcelo? ¿Comenzamos a estudiar programación o comenzamos a estudiar ingeniería de prompt? Fíjate algo, hace 2 años la ingeniería de prompt era algo, se hablaba, la ingeniería de prompt. OpenAI hizo lo que se tiene que hacer con ingeniería de prompt, lo puso en su misma plataforma. Si tú analizas la plataforma en la parte de desarrollo, te dice cómo estructurar un prompt, qué hacer para mejorar un prompt, te da la forma del prompt para mejorar los propios prompts. O sea, hoy en día ya lo que llaman la ingeniería de prompt sigue siendo válida, porque no es saber utilizar la herramienta, sino cómo tú transmites lo que tienes que darle de información a la herramienta para que obtenga realmente el resultado de la herramienta y pueda saber cómo utilizar la herramienta. Ahí entra el juego el prompt. Entonces, realmente tenemos que familiarizarnos mucho con eso y volvernos, digámoslo así, comernos esa parte. ¿Qué sucede? Voy a hacer un poquito. Cuando tú te enfrentas a eso, no sabes porque es una máquina, pero hay que verla como un amigo. Yo utilizo ChatGPT desde el primer momento como si fuera una persona que estuviera conversando conmigo y darle una personalidad, darle un carácter, saberlo instruir, ¿cómo se dice? Hacerlo a tu medida para que tú puedas obtener la respuesta que realmente quieras de la ingeniería artificial. Eso es un poco el trabajo de lo que hace el Pro Engineering, que no es ninguna ciencia del otro mundo, pero es saber conversar con la ingeniería artificial. Eso se logra con práctica, con conocimiento y bueno, devorándote muchas horas de sí, porque ahorita hay plataformas, cursos, podcasts como el que tú estás haciendo ahora, en cantidades industriales que hablan todo lo que es la inteligencia artificial. Eso es lo que realmente lo que va en boga, pues. Te lo preguntaba Marcelo y Ajá, esa era mi pregunta, pensaba en esto, ajá. en los salarios y las oportunidades laborales que pueda tener o que tienen un programador aquí en Portugal y en Madeira. Sí, tienen como siempre, igual, bueno, sin ir muy lejos, en mi familia, el esposo de mi hija, mi yerno, es ingeniero de sistema, es ingeniero informática en la Universidad Católica. Te estoy hablando de un muchacho de 29 años. A él no le dio tiempo de graduarse y una empresa alemana se lo jaló y lo llevó a España. Y él es ingeniero informático. Entonces, sí hace falta. Y los salarios son buenos. Un programador, un ingeniero de informática, te está ganando en un promedio casi aquí en Madeira, un poco más bajo que a nivel de continente. Pero un buen ingeniero aquí en sistema te puede estar rondando los 2.000, 2.000 y pico, un junior. Si te vas a un medio, a nivel medio, un senior, puede llegarte a los 4.000, 3.500 euros por mes. O sea, dependiendo o sea, la carrera sigue teniendo demanda. ¿Por qué? Porque las plataformas de sistemas en las empresas siguen todavía, no están todas mudadas hacia la inteligencia artificial. Siguen estructuras hechas en base a los programas, a los programas, a los lenguajes de programación. Y se tiene que saber dominar la programación para tú comunicarte con las máquinas, para tú seguir haciendo desarrollo. Entonces, un desarrollo viejo un sistema que viene utilizándose, tiene que mejorar. Para mejorarse, tú te tienes que comunicar con la máquina y para comunicarte con la máquina necesitas un lenguaje. No todos los desarrollos están hechos con tecnología nueva. Hay muchos desarrollos a nivel de empresa que vienen con tecnología de computación de años y entonces se requiere gente que sepa de esos programas. Entonces, pues, lógicamente, la carrera de programación no ha desaparecido ni va a desaparecer del mapa porque siempre va a ser útil y tiene campo. Yo sigo insistiendo que que es recomendable estudiar una carrera de informática porque tiene campo de acción. Yo no creo que desaparezca, aunque sea más fácil hoy en día. Existan medios de que tú te metes en ChatGPT, realmente yo lo uso, y tú quieres hacer unas líneas de código de Python para hacer un procedimiento cualquiera, tú lo haces y te da el código, pero te da un código que tú copias e insertas.
Pero tú realmente, si no entiendes y no tienes conocimiento de la estructura, lo que se hace y por qué se hace, tú lo que estás haciendo es un copia-pega, no tiene sentido. ¿Me estás entendiendo? Para tú lograrlo, tienes que tener conocimiento de computación. Es un poco lo que hay. Entonces, fíjate cómo será tanto que Excel ya integra ChatGPT dentro de la plataforma y integra Python, que te estoy mencionando mucho Python porque es el lenguaje de programación en vogue, o sea, lo que va de moda, vamos a decirlo así. Excel integra, se hace socio de Python e integra Python dentro del entorno de trabajo de Excel. Entonces, yo manejo Python para hacer análisis de datos, porque tiene unas librerías para el manejo y análisis de datos muy versátiles, y el mundo es muy grande en cuanto a facilidades y la comunidad de desarrolladores es muy grande, entonces es muy colaborativo. Pero Excel se ha visto en necesidad porque Python estaba sustituyendo, no es mentira, realmente, y entonces integrar Python dentro de Excel, entonces tú ahorita dentro de Excel mismo es una prueba beta a nivel de uno de los desarrollos, tú te comunicas y haces el lenguaje de Python dentro de Excel, entonces tú ya te olvidas de hacer un análisis de datos tan exhaustivo. Tú sustituyes estar haciendo un análisis en forma de tablas dinámicas, un Power Query, una estructura que tú tienes que seguir usando en Excel. Como usuario de Excel que tú medianamente manejes, se sigue usando y todavía se sigue. Pero ya esa figura a nivel de empresa se están integrando. La inteligencia artificial está integrándose en día a día. Fíjate, te hablaba de las herramientas no-code. Las herramientas no-code se estructuran inicialmente para que tú, sin saber nada de codificación, nada de programación, tú pudieras hacer con lo que llaman el drag and drop, tú arrastrabas y formabas una app, lo que fuera. Han tenido que incluir la inteligencia artificial dentro de esas plataformas porque si no, desaparecían. Porque los mismos modelos ChatGPT se han comido a esas herramientas no code. Entonces, se han tenido que valer de utilizar e incluirlas para seguir vivas. ¿Entiendes? Entonces, es un proceso tan dinámico. Yo, hablando un momento para que tú veas cómo son las cosas del mundo no code, utilizando una herramienta de no code que se llama Glide, es una aplicación no code que tú puedes hacer una app como si estuviera bajando de la Store del Android, pues. Entonces, ¿para qué? Estando yo en el grupo folclórico que te mencionaba antes, de Ponta do Sol, normalmente se hacen ensayos. Y entonces tú los ensayos, el profesor de ensayo, cuando cantábamos, y él con la música, él tocaba el acordeón y estaba la guitarra y todo lo demás, se grababan ese ensayo final. ¿Qué sucede? Tú tenías que llegar a la casa y practicar la letra que tenías en papel para tú acordarte, escuchabas lo que se había grabado, te lo mandaban en el grupo de WhatsApp del grupo y entonces tú escuchabas la música y tú cantabas. Entonces yo lo veía propiamente en la casa de este muchacho donde estaba, como formaba en forma directa, arrastrando a la mamá de Cecil, tenía que arrastrar para ir buscando los WhatsApp que correspondían al audio. Digo, bueno, pero ¿por qué no hago una app que, vamos, digámoslo así, que haga la vida fácil de la persona? Y desarrollé en no code con una app que tenía la música contra la letra, entonces simplemente un menú inicial como una app, tú entrabas, seleccionabas la canción, te salía la letra y la música de ensayo. Entonces, una maravilla, tenían todos los alcances. Claro, bueno. ¿Me estás entendiendo? Eso lo hice con Glide. Es una herramienta no code. Imagínate, eso ahorita tiene integrado inteligencia artificial. No hace falta que tú te pongas a diseñar la interfaz de usuario ni nada. Ahorita es mucho más fácil. Le hiciste la vida más fácil al grupo folclórico, ¿no? Sí, en ese momento ya no la tengo actualizada, pero porque el propietario del hosting y todo lo demás lo hice yo, como quedé separado y por dinámica mía de trabajo no he podido, pero realmente la puedo actualizar en cualquier momento porque lo que hago es montar esos audios y yo los monto en esa herramienta y esa plataforma. Entonces, como eso, hay varias plataformas. Por ejemplo, Notion, que es una herramienta de productividad, comenzó muy pequeño. Yo la agarré cuando, seguro que tú lo usas, porque realmente es una herramienta que lo usamos todos. Pero comenzó muy pequeño y el boom ha sido muy grande. Y entonces, ¿qué sucede? Tuvo que integrarla ahí, la inteligencia artificial dentro de la plataforma.
muchas herramientas no code estaban siendo comidas por la IA dentro de OpenAI. Y entonces, fíjate, es un poquito, para darte un ejemplo, el GPT-4 tiene la GPT-4 Store. Yo he desarrollado GPT personalizado y salió el mercado de GPT que tú hacías una aplicación y la montabas digámoslo así, la Play Store de la GPT Store de ellos. Muchos de los GPT que se desarrollaron ahí eran de empresas que comenzaron a utilizar la plataforma de OpenAI con la API y desarrollaron, por ejemplo, Grammarly, para tú hacer contenido, para tú hacer traducciones, para tú hacer artículos de SEO, investigación de SEO, de letras, de palabras clave y todo lo demás. No tenían inicialmente la AI y entonces se tuvieron que integrar, mudar. Y ellos hicieron su propio GPT para ingresarlo dentro de GPT en la Store para que tú como usuario lo pudieras accesar. Entonces ahorita eso es migrado, tú te intercambias. Entonces lo hicieron y es una copia de la misma herramienta. Entonces realmente es un poco eso lo que ha ocurrido. Entonces es muy dinámico, por eso hacen falta programadores y el mundo de computación sigue vivo. Para mí, no estoy completamente de acuerdo con eso, va a tomar su tiempo, pero vamos hacia allá. De alguna forma llegamos ahí. Continuando con el tema anterior, Ajá. Marcelo, acerca de lo que es esa brecha tecnológica que se está estrechando, cualquier persona puede o podría crear aplicaciones, ¿no? Y ya lo mencionaste, página web sin tener un conocimiento profundo en programación. Hablabas de lo sencillo de la aplicación. Cuéntanos acerca y ya nos resumiste que en Tenerife comenzaste a hacer el Citizen Developer Ajá. de esta figura. Cuéntanos un poco qué es, de qué se trata y Bueno, fíjate algo. Esa figura yo la adopté ya en Tenerife. en Tenerife. En Tenerife comencé como autónomo, a ayudar, como yo había sido comercial de empresas de seguro, de la más grande de allá, y en principio me sirvió para hacer networking con ciertas empresas. Entonces conocí, siendo puerta fría, vendiendo pólizas de seguro, conocer las empresas y conocer gerentes y cosas por el estilo. Y yo, bueno, porque yo no aprovecho esto, si yo estoy estudiando, tengo capacidad, porque siempre he estudiado y he tratado de mantenerme al día en tecnología y lo sigo haciendo. Entonces, bueno, déjame aprovechar este campo y por eso sale. ¿Qué significa la figura de Citizen Developer? ¿Qué hace esta figura? Es el uso de la herramienta precisamente no code para que en una empresa, en el departamento administrativo, por ejemplo, un gerente de mercadeo que necesite una aplicación específica en su plataforma, no tenga que recurrir al departamento de sistema de la compañía para que transmitirle una necesidad puntual, para que el departamento de sistema tenga que comenzar a idear, hacer el algoritmo, comenzar a desarrollar, codificar, probar, depurar, para que después dé la solución a ese departamento, a esa persona en específica en la empresa que estaba requiriendo de una mejoría en algo específico dentro de lo que era su labor diaria. ¿Qué pasaba? Y realmente ocurría que cuando este señor de IT, el departamento de tecnología, el ingeniero o quien fuera del sistema, había desarrollado y tenía óptimamente ya desarrollado y probada la aplicación, ya la necesidad específica de ese usuario como empleado de la compañía ya no tenía sentido. Ya no era porque lo había resuelto, perdón, de alguna forma, no tenía sentido. Ya había pasado la oportunidad, ya no era aplicable. Entonces, ¿qué sucede? Había un desfase. Entonces, ¿qué daba esta herramienta no code? Todavía lo dan, la oportunidad para que tú, en cierta forma, lógicamente, entrando en el mundo de ese no-code, tú veas simplemente la herramienta, entres, te familiarices y tú puedes estructurar con simples líneas y tú arrastras. ¿Cómo se dice? Folclóricamente es así. O sea, visualmente es así. Tú agarras, arrastras y montas. Una de las primeras que lo hizo fue Wix. Wix desarrolló lo que era el hacer una página web
Ya no era con WordPress que tú tenías que montar un sistema, montar que tu máquina fuera un administrador y tú después hacer una base de datos con un SQL para después tú comenzar a hacer la web con un esquema de diseño o con ello o con elementos. No, Wix fue uno de los primeros que me recuerdo que directamente tú seleccionabas de un menú, yo quiero insertar una imagen. Entonces tú arrastrabas dentro de una página en blanco, pum, la imagen y tú la colocabas, montabas la imagen y ya tú tenías la imagen. Y yo quiero que el fondo de la página sea de este color. Entonces, ¿qué sucede? Ya no tenías que conocer de HTML, ya no tenías que conocer de CSS, ya no tenías que conocer de JavaScript. ¿Me entiendes? Un poco la figura de programación de lo que es el frontend, el backend, ya se hacía mucho más estrecho. Estaba más al alcance de una persona usuaria. Tú como ciudadana común, como persona, dices, no, yo quiero hacer una aplicación porque yo quiero controlar mis gastos. Y entonces yo quiero darle de entrada lo que yo voy gastando diariamente y que él me haga el cálculo, me dé el acumulado y yo lo pueda comparar con lo que yo tengo. Y eso tú lo haces hoy en día con inteligencia artificial, ya ni hablemos, pero se hace con no-code también. Entonces hay forma de hacerlo. Entonces es un empoderamiento que se le da al ciudadano, a la persona, para que él pueda romper ese tabú que existe, que todavía existe, pero ya es mucho el que se adentra en ese mundo, ya le quita el miedo, porque existe un tabú. Dice, no, yo no soy programador, yo no conozco de eso, yo no me meto en eso, simplemente me limito a esto. No, tienes que tener un poco de curiosidad y cuando te das cuenta, esas herramientas, apoyado siempre por la conciencia del dueño de la empresa o el departamento del sistema de la empresa, hacían una simbiosis. Entonces, ¿qué pasó? Eso trae muchos beneficios a nivel de empresa. Reduce costos, reduce tiempo, eh, hace que el ambiente de trabajo sea mucho más óptimo. Realmente los procedimientos se idean y mejoras procedimientos de trabajo. Entonces, las ventajas de aplicarlo son muy amplias. El espectro es amplio. ¿Que existe un riesgo? Sí, porque no puede dejar, porque los protocolos de seguridad, cuando tú haces una aplicación a nivel de ingeniería informática, tú tienes protocolos de seguridad que se apliquen a como estos son plataformas abiertas, tú no puedes hacer un desarrollo gigantesco porque realmente estás abierto a vulnerabilidad de gente que puede entrar. Pero medianamente en una empresa o tú mismo a nivel personal, tú puedes desarrollarla. Entonces, ese tabú que existía de programación, yo no entro en ese mundo, se rompió inicialmente, hubo un quiebre con el Citizen Developer, pero ahorita el campo del Citizen Developer con la inteligencia artificial, ¡puf!, se abrió y el que sepa montarse en ese ya no es un autobús, realmente es un cohete. El que logre y quiera montarse, te multiplica muchísimo tu potencial, alcanza nivel de desarrollo profesional y personal. Es un poco lo que yo trato de transmitir a la gente, porque existe esa barrera. ¿Me entiendes? Entonces, te doy un ejemplo. De nuevo vuelvo a donde yo llegué aquí. Me sirve porque yo eso lo transcurro el tiempo y comparo. En este grupo de folclore que te hacía mencionar antes, el grupo de más de 50, que son todas personas mayores, había un grupo de señoras que tenían el teléfono de última tecnología. Tenían un iPhone, pero no sabían hacer absolutamente nada con el iPhone, sino simplemente responder una llamada. No sabían agregar un contacto, no sabían cómo se hacía por WhatsApp para agregar un mensaje de voz o un mensaje o un video, lo que fuera. ¿Qué hice yo como iniciativa? Como tú estás haciendo aquí en el centro cívico, en la casa del pueblo de allá, de Ponto Oso, le dije, mira, le dije yo a la que manejaba, yo le digo, ¿por qué no hacemos algo? Y yo asesoro, realmente prácticamente fue gratis, a este grupo de mujeres y les enseño a utilizar básicamente lo que es usar el Facebook bien usado y el WhatsApp. Mira, no tienes idea lo que yo fueron 3 sesiones, cuatro sesiones de 2 horas que yo me puse con estas personas a hacer de una forma amigable y a enseñarle, romper el tabú de lo que era no usar el WhatsApp. Y la primera vez que yo me recuerdo que la señora pudo transmitir y hablar por WhatsApp, como hacemos nosotros una conversación en vídeo y te conectas, le cambió la vida.
Y la mejoría de ella en cuanto a calidad de vida fue impresionante. Y personas de la tercera edad, ¿no? Tercera edad. Imagínate Bueno. tú, una persona normal, estoy hablándote a nivel de 40 años, qué sé yo, 35, 25, que están en pleno trabajo, lo que pueden hacer. Por eso existe ese tabú en la parte digital, hay que romperlo. Y hay forma de hacerlo, pero para hacerlo hay que transmitir. Y es un poquito lo que estoy haciendo yo aquí hoy, digámoslo así. Y tú me lo estás permitiendo, ¿no? Y de verdad me parece una iniciativa súper, de verdad apremiante, muy buena, porque te da la oportunidad de, en cierta forma, tratar de que vean que no es algo inalcanzable. Y es que esos pequeños detalles Ajá, esto que acaba de contar es tan ajá, importante porque, y esa era mi pregunta a seguir, ¿no? ajá. ¿Cómo podemos comenzar? Es siempre la pregunta, ¿cómo podemos comenzar? ¿Qué debemos hacer para comenzar? Y en este caso te lo iba a referir esto a la programación, a desarrollar soluciones. En esto específico, le resolviste el cómo usar todas las funciones de su móvil, Ajá. de cómo lo podía aprovechar. Ahora yo te pregunto, nosotros o quien está interesado en la comunidad que nos están escuchando, que nos están viendo, ¿cómo podemos y que les gusta y quieren eh, y desean aprender más de Internet en la parte de programación o en la parte de desarrollar soluciones? ¿Cómo empezar? ¿Por dónde? Te Ya voy has a decir, adelantado mucho, pero ¿por dónde? te voy a decir lo siguiente. Solamente con tú poner en Google. Yo Google no lo uso tanto porque Google es muy limitado para mí. Ya imagínate tú lo que era que tú dices, pues Google no. Para mí Google es limitado porque la Ahora respuesta que te inteligencia dan te artificial. sirve. Yo uso el Google Maps y bueno, y el Google en ciertas cosas. Pero yo le recomendaría a la gente que use una aplicación que es gratuita, que es Perplexity, por ejemplo, y pongan ahí herramientas no code. Y cuando tú pones ahí te va a dar los enlaces directos y tú vas a ver, vas a entrar en las plataformas. Aquí hay que tener un poquito de curiosidad, ¿no? Yo digo que tenga la gente, tiene que tener ese gusanillo de querer, como se dice, aprender y mejorar y tener el interés. Si tú no tienes el interés y te quieres quedar, te lo digo a nivel de porque hay mucha gente que tiene capacidad, pero tú no le quieres enseñar algo y no quieren. Entonces, tú tienes que, en cierta forma, tener primero el deseo de tú aprender. Ahora, el que quiera aprender, la pirámide de conocimiento, lo que ha logrado la inteligencia artificial realmente es aplanar esa pirámide. ¿Ok? En mi época, te estoy hablando de los años 90, un ingeniero de sistema, el mismo cuando yo comencé a trabajar, donde yo trabajaba, que te dije que trabajaba en una empresa grande, había un departamento de sistema que era los reyes, el rey de la casa. O sea, el ingeniero de sistema de ahí era la persona Imagínate. inalcanzable. O sea, que tú para conversar con él a nivel de tomar un café dentro de la cafetería de la empresa era imposible. Y entonces esa pirámide se ha aplanado. El conocimiento realmente se ha vuelto universal. Esto hay que aprovecharlo. Se lo digo a gente joven. Bueno, yo le he dicho, yo te lo digo porque mi hija está en Madrid. Ella es licenciada en educación de niños y yo le hablo de inteligencia artificial y mi hija es rehace y el esposo es ingeniero de sistemas. ¿Me entiendes? O sea, yo tengo un choque. Mi hermano, o sea, valga lo que te digo, hasta hace unos meses atrás, realmente cuando yo comencé con la inteligencia artificial y hablar de inteligencia artificial, te lo voy a confesar, en octubre del 2022, cuando sale el mes de noviembre del 22, cuando sale y que tú te podías inscribir en la plataforma, y yo comencé a chatear en el grupo de la universidad, en el grupo de aquí y todo lo demás, yo comencé a hablar de inteligencia artificial. A mí me veían como un extraterrestre. Me decían, ¿pero de qué estás hablando? Se reía la gente. Por Dios, yo te puedo decir con base, yo decía, este es el futuro. Y no es un futuro lejano. Y el tiempo me ha dado la razón. Y realmente el que en cierta forma se montó en ese tren en aquel momento, adquirió habilidades que son muy útiles hoy en día. Entonces, hoy en día todavía se está a tiempo. Una persona que no tiene ningún tipo de conocimiento, con simplemente ser curiosa y querer, vamos a decirlo así, avanzar en conocimiento,
dispone de herramientas. Google te puede servir, tú pones y te salen 500 enlaces. Pero hay una herramienta que es el Google que yo llamo el Google profesional, lo llamo yo, que se llama perplexity.ia. Es un buscador que utiliza la inteligencia artificial, que se ha profundizado mucho, ha aumentado muchísimo el potencial, y él te hace una búsqueda y te da todos los enlaces de una forma básica. A lo mejor los has utilizado, pero se los recomiendo a gente para que directamente te salen artículos, te salen webinars, te salen... O sea, que la gente que quiere aumentar su conocimiento y meterse, adentrarse en este mundo, lo puede hacer. Con solamente escribir herramientas no code en línea están. Las herramientas, las plataformas son amigables. El entorno es súper amable. O sea, es un entorno muy fácil porque cada día más han tenido que hacerse las herramientas más fáciles. ¿Por qué? Porque tienen que abarcar todo tipo de público. ¿Me entiendes? Entonces, el alcance, la utilización de la herramienta se ha hecho mucho más masivo y mucho más fácil. Entonces, no existen barreras. Se ha aplanado la pirámide y realmente hay que adentrarse y más nada, simplemente tener la iniciativa. Tú mismo o quien sea, y yo mismo lo digo, es más, inclusive en el campo de trabajo, yo hablo con gente y hay gente que no conoce, no son usuarios de Excel, pero muy básico. Le digo, pero si tú con esta herramienta tú puedes hacer un Excel un poco más profundo y puedes lograr esta cosa y puedes hacer esto. Igual que se hace en Excel con un poquito de profundidad, igualmente se hace con la IA y con las herramientas no code. Entonces, es un mundo al que tú puedes entrar de una forma más fácil, ahora mucho más fácil, pero tienes que tener la iniciativa de parte tuya. Yo realmente aconsejo y digo como que tengan esa piquiña, esa curiosidad para que vean que es amplio y de verdad se van a sentir satisfechos de por lo que se puede lograr con eso. Eso básicamente, de ahí llegar a sustituir un programador, no, pero existe para tú meterte. Eso es básicamente lo que quiero transmitir. No sé si cubre tu pregunta o si me extendí, pero Perfectamente. es un poco lo que quiero transmitir. Desde hace ya algunos años, Marcelo, Ajá. Portugal se ha convertido en un hub tecnológico importante en Europa y en el mundo con los congresos del Web Summit, el Ethereum Lisboa, que se realiza todos los años. ¿Tú crees que Madeira puede convertirse en un destino donde la tecnología tiene un sitio para desarrollarse como tal? No es que yo crea que se pueda convertir, ya de hecho lo es. Primero, la ubicación geográfica. Ujú. Portugal, Madeira tiene una de las mejores conectividades a nivel de Europa, porque por la ubicación geográfica, digámoslo así, y las condiciones climáticas favorecen muchísimo el viaje para tú conectarte. Aparte de eso, Madeira como tal, el gobierno regional ha hecho muchas inversiones en la cuestión de desarrollo tecnológico y sobre todo en ingeniería artificial, en inteligencia artificial, perdón, también ingeniería artificial, pero inteligencia artificial. Ellos el año pasado se hizo un parque tecnológico de inteligencia Mm. artificial. El año pasado hicieron un seminario de 2 días dirigido a empresarios donde vamos a decirlo así, se mostraron lo que son todas no todas, pero digámoslo, el uso masivo de lo que son las plataformas de Machine Learning, que esa es un área de ingeniería artificial, de inteligencia artificial muy, muy grande. Lo llamo ingeniería artificial porque realmente es una ingeniería lo que han hecho a nivel de lo que es la inteligencia artificial. El Machine Learning, que es el lenguaje de máquina del aprendizaje, es una herramienta totalmente poderosa. ¿Por qué? Te permite, te permite hacer una simulación de procesos y tú poder pronosticar cosas. Eso a nivel de empresa es un alcance grandísimo. Madeira está siendo, digámoslo así, puntal de tecnología y favorece. La startup que está en Ribera Brava, la locación de startup, el edificio, permite, ¿cómo se dice?, ser un poco más como utilizarlo como un coworking dentro de las instalaciones de ellos, apoyan a lo que son las startups en general. Si tú tienes una idea de emprendimiento de lo que es algo tecnológico, ellos te prestan asesoramiento y como tal es una incubadora. Y Ujú. Madeira para mí
tiene mucho potencial. Sinceramente, yo caí en un En buen una de esas. momento, sí, Ujú. porque el 2022, digámoslo así, se lanzó un boom en todo lo que es el nómada digital. Y el nómada digital hoy en día llega mucha gente utilizando la figura de nómada digital y han hecho asentamientos, se han quedado en Madeira precisamente porque primero, porque la isla es maravillosa, realmente es maravillosa, no hay que negarlo. Aquí hay muchísimas atracciones en el sentido, la tranquilidad, la seguridad, la ubicación, el clima, hay muchas cosas que se toman en cuenta para lo que son los nómadas profesionales. Catalogado como el Hawái de Europa ahora. Sí, sí, bueno, realmente, bueno, tenemos Porto Santo, que Porto Santo es Sí. la, la mejor isla catalogada de Europa durante varios años, pero, Y tenía acá esto, los nómadas digitales, y ya ajá, lo que te iba a comentar ajá, en las próximas preguntas era esto ajá. sobre los nómadas digitales, ya lo habías adelantado de tu experiencia como tal, y la Startup Madeira que la acabas de mencionar también. Sí, me estoy un poquito, Sí, a lo no, mejor pero no es está como bien, si, es como si te estuviera leyendo la mente, vamos a decir, exactamente, más o menos esto, y pero discúlpame ya estás si yo me adelantando. adelanto, Muy es bien, que me apasiona el tema y muchas veces hazme un clic de ojo así que la gente no te ve para que me diga, mira, tienes que pausar. está Cuando a perfecto. mí me apasiona un campo, este campo me apasiona, yo me explayo, como se dice, ¿no? Me pongo porque realmente uno tiene muchas cosas por compartir. La figura de nómada digital me parece a mí espléndida. ¿Qué ha permitido? ¿Qué permite? Gente muy preparada a nivel de ingeniería de sistemas, no yo. Yo soy, yo soy un peón, o sea, yo no soy nadie realmente, como profesionalmente hablando, el alcance que tienes como digamos, profesional, que tiene una persona de eso que realmente trabajan para empresas grandes y desarrollan sistemas, ¿verdad? Muy bien, por ejemplo, mi yerno, hablando de figura familiar cercana, él podría venirse aquí a Madeira, establecerse aquí, Madeira como nómada digital, porque Madeira te ofrece como nómada digital unas condiciones no solamente turísticas y de vivienda y de comodidad, sino que fiscalmente te conviene la figura de nómada digital, porque tributariamente es una figura ventajosa y te dan toda la facilidad. Entonces tú, teniendo el coworking de trabajo en startup, teniendo una locación tan magnífica como es Punta do Sol, donde tú reúnes, es muy bello. Para mí es una experiencia muy bonita llegar a tú al espacio ahí en el espacio cultural, en el Centro Cultural John Don Pasos, John Dos Pasos, que está en Ponta do Sol, en la vila, que es donde está el alojamiento digital, ¿no? Donde está vamos a decirlo, la cuna de lo que es el nómada digital. Tú ves allí explayado en chores, y tú ves en camiseta con sus dos portátiles, dos pantallas, tú dentro de la oficina, dentro del espacio. Es encantador. Yo me siento como si estuviera, qué sé yo, en Dublín, no sé, me estás entendiendo, en un mundo completamente, y esa gente está construyendo sistemas, pero está aquí en Ponta do Sol, o puede estar aquí en Funchal, en Madeira, y está aportando consumo al turismo, está aportando al alojamiento, porque ellos tienen que pagar un alquiler, ellos comen en restaurantes, utilizan medios de diversión en la noche, o sea, son gente que consume y entonces eso es un polo de desarrollo económico dentro de la isla. Para mí está muy bien proyectado, se prestan las condiciones y realmente, digámoslo así, es un proyecto que va en boga porque se presta y cada día más la comunidad nómada digital va en aumento. Esa figura existe en Europa, pero mucha gente que estaba en Europa como nómada digital se ha venido a Madeira. Yo he leído, no es que lo tengo cuantificado, pero se creció de 50, 500 a 1000, a 5000 y no sé cuánto irán ahorita, porque la figura es grande, porque realmente Madeira se presta para eso. Y yo Sí. tengo esa figura porque soy un autónomo en la parte de nómada digital. No he tenido alcance, ojalá lo tuviera, que hubiera tenido el conocimiento de un ingeniero de sistema en esa, pero sí tengo, se me ha prestado la oportunidad, se me ha presentado un campo que es nuevo, donde depende solamente de ti lo que tú quieras profundizar, que es el campo de inteligencia artificial, y contener como digamos una base
tú te puedes profundizar tanto como tú quieras. Entonces, si tú tienes algo de conocimiento tecnológico, va, como se Súper dice en bien. Vela Eva. Sí, Aquí tuvimos a Juan Daniel González, que tuviste la oportunidad ya de ver sí, su podcast en sí. nuestra tertulia, y Ajá. él sacó un tema muy interesante, el concepto de la singularidad, que en resumen dice que la tecnología alcanzaría un nivel tan avanzado que cambiaría radicalmente la forma en que vivimos y funcionamos como sociedad. Como entusiasta que eres, que ya lo vemos, ¿qué crees? Porque OpenAI, Google, como tú dices, Nvidia eh, y muchas más van muy rápido, más de lo que nosotros pensamos. Bueno, realmente, fíjate, Copilot también. sí, sí, To- Copilot es un GPT Ujú. que se utiliza, que lo tienen como herramienta que ya está integrado en Excel también, o sea, en todo lo que es la nube de Microsoft, igual que lo tiene toda la suite de Google, o sea, todos tienen inteligencia artificial y utilizan la inteligencia artificial dentro de lo que son las plataformas de uso. Por ejemplo, para darte un caso de lo que me estás mencionando, los chatbots. Los chatbots que se conectan, que utilizan la inteligencia artificial, están sustituyendo personas. Hace mucho más amigable. Tú tienes un chatbot que te responde a ti por teléfono, que te hace respuesta a nivel de una empresa y todo lo demás. Entonces realmente se está personalizando. Tú llegas a un punto, lo que hace unos años atrás era el Siri. ¿Te recuerdas que yo cuando vi Siri por primera vez, cuando había gente que salió comercialmente hablando y lo implementaban, digo, no puede ser, prende la luz, méteme esta música. Eso se veía como un viaje hacia el futuro, si te pones a ver. Hoy en día uno lo ve y uno dice, no, no, ya tú lo tienes como se dice en la vida cotidiana. Ya es imposible que tú no tengas como, digamos, conectado el móvil a todo lo que son las herramientas de IA, de que te hacen. Entonces, vamos hacia eso. Entonces, ¿qué pasa? Que el estrecho, la tecnología se va haciendo mucho más accesible a la persona y como personas nosotros ya no dependemos de tanta conectividad y trabajamos y caemos en ese campo. Entonces tú te haces, digámoslo así, tú puedes hacer muchísimas acciones apoyadas en la tecnología que no depende de otras personas. Entonces es lo que se dice, es hacia eso es donde se va. Entonces un poco, puede ser perjudicial pero también tiene su punto de vista de beneficio. Entonces, hay que cuantificar. No creo llegar a ese extremo de que tú no puedes ni siquiera pensar. Con solamente tú te conectas y el chip mental que te quieren meter, te implantar y tú manejas todo por medio de pensamiento, estamos un poquito lejos, pero ya se han hecho pruebas y están. Entonces, hacia eso vamos, pues vamos a decirlo así. Hay que estar preparado y entonces Que hay no que nos estar, agarre sin... y hay que estar preparados y abiertos como tener la curiosidad. Vale mucho tu actitud. La actitud que tú tengas es pilar fundamental en tu avance, en la parte de tecnología, en la parte de estar actualizado. Depende de tu iniciativa. Todo depende de cómo tú te pongas, a cómo tú actúes, pues. Estos días veía un contenido y esto lo recalcaban, lo que es el conocimiento, dos cosas fundamentales en nuestra vida de hoy, el tener el conocimiento, pero también el tener la actitud. Con esos dos factores, esos dos elementos, pues es mucho más fácil entrar en este mundo, empaparse y avanzar. Conocimiento y actitud. Fíjate, esos son los dos pilares Los dos fundamentales. pilares Son fundamentales. fundamentales. Sí. Pero antes primero, si tú podías tener la actitud, pero el conocimiento era un conocimiento rígido, era un conocimiento que implicaba que tú tenías que romper muchas barreras, entonces prácticamente tú te frustrabas. Y a mí mismo me pasó, vamos a decirlo así, como haciendo cosas que tú tenías que implementar y se hacían difíciles, realmente eran difíciles, cuesta arriba, entonces tú, ¿qué optabas por abandonar? Entonces, ¿qué pasa? Como te decía anteriormente, la parte de conocimiento se ha ido aplanando, el conocimiento se ha hecho más universal Sí. y entonces depende del otro pilar. El otro pilar es tu actitud. Entonces, si tú tienes un conocimiento más a la mano, tú tienes herramientas que son mucho más amigables, un entorno que ya no es un enemigo, sino un amigo. Las condiciones no son hostiles, sino que tú te tienes que adentrar y realmente descubres ese mundo. Y tú tienes una actitud proactiva, una actitud positiva, no hay quien te frene.
es un poco este medio, el medio de ustedes, fue uno de los medios donde primero, de los que primero fue impactado por la inteligencia artificial. Porque la generación de imágenes, la generación de contenido, sí, tú antes para hacer un post en una página web requería que tú te sentaras, que tú estudiaras sobre el tema, que tú buscaras una imagen, que tú te adaptaras, que tú hicieras una síntesis y tú escribieras. Era así como se hacía un post dentro de una página web. Entonces tú veías página web que tú para dentro del mismo WordPress, el post que tú en aquella. Ahorita tú no, un post, tú ahorita lo haces, le mandas una instrucción en voz al teléfono y yo quiero que me hagas un post referido a inteligencia artificial que hable de esto. Y brum, te salen 10 ideas. Y te meten las imágenes, te genera el video. O sea, tú tienes una super presentación. Entonces, el avance es gigantesco. Ajá, Extrapolando aquí en Madeira, ¿no? ajá, Pensando ya aquí en ajá. lo que nos estás hablando, el año pasado el gobierno de Madeira incluyó en el presupuesto anual fondos para la investigación, el desarrollo y la puesta en marcha de proyectos de inteligencia artificial. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo vamos a esta materia? Sí, hicieron una inversión, Ajá. ellos hicieron en febrero del 2023, tengo entendido, hicieron una inversión de $1 millón. Hicieron un centro en Santa Cruz, donde alojan, bueno, es un centro de tecnología en inteligencia artificial grande que asesora a la empresa. No sé cómo estará el desarrollo realmente o si eso ha permeado al parque empresarial. No te puedo decir porque sé que existe, leí, conozco gente que ha tenido contacto y bueno, sí se ha hecho. También Madeira está apostando mucho por el blockchain. La tecnología punta en blockchain, en la criptomoneda. Sí sé que están apostando muchísimo, han hecho ya dos exposiciones grandes. Este año ya hace poco hicieron una exposición y entonces usando inteligencia artificial en eso. Y hubo en septiembre del año pasado un taller de inteligencia artificial que aplicado, donde se reunió empresarios y gente en general para mostrar lo que era, lo que te decía antes, el lenguaje de máquina, el machine learning, para utilizarlo a nivel empresarial y personal de desarrollo. Y aquí, bueno, hay un grupo de Google de desarrolladores, el GOG de aquí de Madeira, el Google Developer Group, también tiene un grupo aquí de ingenieros en Madeira. Yo pertenezco, me uní no hace mucho, pero también tiene desarrollo y cosas. Entonces, tecnológicamente abierto, hablando, Madeira va en boga, va bien en cuanto vamos a inteligencia artificial y tecnología hablando. Creo que va bien. En ese sentido, tiene, como se dice, tiene mucho apoyo de parte del gobierno y tiene disponibilidad. Y el que quiera emprender en el área digital, creo que aquí están dadas las condiciones para hacerlo, en principio. Marcelo, los beneficios del procesamiento de datos, que es tu fuerte también, Ujú. con el uso de la inteligencia artificial para mejorar procesos en nuestras vidas, específicamente aquí en la isla de Madeira y en Portugal. Algunos proyectos actualmente conocidos, ya estás adelantando este. El mundo de análisis de datos, Ujú. lo que pasa es que, ¿qué ocurre? ¿De qué nos movemos en el mundo ahorita actualmente? El oro se decía que, que eran los datos, el petróleo eran los datos, y hoy en día muchísimo más. ¿De qué se nutre la inteligencia artificial? ¿Con qué entrenan los modelos de inteligencia artificial? Con datos. Ya las fuentes de datos, lo que son la página web, la interacción de nosotros con las redes sociales, todos los datos de nosotros ya están más que comidos. Con eso es que vamos a decirlo así, modelado, integrado, han desarrollado todos estos lenguajes de inteligencia artificial. A nivel de empresa, ¿qué ocurre? Muchas empresas tienen una solución de ERP a nivel de administrativo. Una solución ERP te maneja la parte de almacén, la parte de compra, la parte de pago, la parte administrativa, la parte de contabilidad. Todo eso se procesa y todo eso tiene un input dentro del sistema. Y ese sistema te arroja informes. Esos informes, generalmente, ¿qué hacen las empresas aquí? Todo lo delegan en función al contable. Entonces tú ves, no, mi contable maneja eso, el contable maneja lo otro.
¿Qué ocurre? El contable es la inteligencia artificial. Sí, pero fíjate qué pasa, que el contable no tiene la visión, utilizan la información, la utilizan a nivel financiero, pero no hacen un análisis exhaustivo de lo que es los datos. Entonces, ¿qué se logra? Con un análisis de datos bien estructurado. Logras, ¿cómo se dice?, profundizarte en ese mar de datos que no están descubiertos y que te pueden dar muchísima información, como por qué tu cliente ha dejado de comprar, por qué tiene esta opción, por qué ha cambiado el precio, por qué si hizo una promoción, este artículo se movió más que el otro. Eso no te lo va a dar nunca un ERP, una solución, un informe Excel que se arroje de ese sistema, no te lo va a dar, te puede dar los números, pero los números hay que hacer una interpretación. Ahí es donde viene mi idea con Digitalizo, que es una plataforma que yo uso basada en interpretación de datos, que, que presto esa información, ese análisis de información a empresa. ¿En qué sentido? Toda esa información que se extrae de ese sistema, del sistema ERP o de los sistemas que ellos tienen, o directamente con el contable, todo eso se puede interpretar. ¿Interpretar en qué sentido? Analizarlo. Entonces, Python, como te mencionaba antes, es un lenguaje de programación que tiene muchísimas librerías que se incorporan y te manejan interpretación, análisis y te hacen escenario, análisis de variables y todo lo demás. Y tú tienes una cantidad vamos a decir, de outputs, de salidas, de información que tú no lo tienes directamente de tu sistema. Esto hay que dárselo a entender al empresario para que él perciba, él entienda qué utilidad y qué alcance puede tener con un análisis de datos. Eso es un poco lo difícil que me ha resultado llegar y transmitir lo que te estoy transmitiendo a nivel de empresa. Porque normalmente existe la barrera de lo que es el encargado, de lo que es la persona o el asistente administrativo y todo lo demás. Y cuando tú hablas de esto, puede llegar un punto que él te vea como un enemigo porque cree que tú quieres robarle el puesto. Y resulta que lo que no vas a lograr es mejorar la empresa, es que ganen un mérito de que en cierta forma subiendo se pueda aumentar el desempeño y se pueda obtener más beneficios. Eso es lo que realmente se logra con un análisis cabal. Lo que es el Machine Learning es que tú puedes hacer un escenario de previsión a largo plazo y tú entrenas un modelo. Te estoy diciendo como unas pocas instrucciones. Lo hace ChatGPT con ChatGPT 4 Plus, que es la versión paga. Tú tienes, para tú poder hacer un modelo de aprendizaje de máquina y tú puedes hacer un análisis. Tú misma en tu plataforma, tú tienes en tu plataforma YouTube o en Facebook, lo que sea, tú tienes una información del Facebook Ads que tú a ti, el Google Studio te manda como feedback y te recopilas datos. Tú puedes utilizar todos esos datos para tú hacerle un análisis. Entonces tú vas a ver cuánto like, pero ¿por qué like? ¿En qué momento? ¿Cómo ocurrió? ¿En qué instante ocurrió y dio el like? Porque tú puedes determinar, ocurrió en el minuto 40 y que se vio en el minuto 40 que se dijo para que esa persona, pum, conectara y me diera un like. Y no en el momento que tú pides, como hacen en todos los videos de YouTube, dice, todo lo que son los canales, te dicen, o al principio, o al final, o al intermedio, te dicen, por favor, me estás viendo, pero no todos los que me ven son suscriptores, denme un like y suscríbanse. Es la hora de decirle a la comunidad entonces que le den un like y que se suscriban. Pero tú toda esa información, ya tú la tienes, sí. siendo un canal, ¿me entiendes? Tú puedes analizar esa información. Entonces, por eso te digo que los datos son un mundo que tú, al analizarlos, tú sacas muchísimas conclusiones. Y entonces, con esas conclusiones, tú puedes hacer acciones. Y esas acciones te van a conducir seguro a mejoras. Y vas a alcanzar objetivos que ni siquiera remotamente te imaginabas. Eso es un poco, sí, realmente es así. Entonces, cuando tú ves, dices, wow, no puede ser. Y yo mismo realmente dice, wow, no puede ser. Tú de una simple tabla
de que te arroje una información de la finanza y te arroje un estado de ganancia y pérdida, tú con un cuadro, en un estado de ganancia y pérdida, tú haces un análisis de datos que te aseguro que si tú lo haces en Excel con un contable, no te va a sacar, tienes que hacerle y meterle y hacer. No, la inteligencia artificial te hace una interpretación, extrapola, te dice, te saca gráfico, es sumamente interesante, profundo y de un alcance gigantesco. Realmente eso es lo que uno quiere como usuario y como, vamos a decirlo así, como algo preparado, porque yo no soy la pepsicola, la última, no, no, no. Yo lo que sí sé es de herramientas, cómo se usan las herramientas, he profundizado en algunas herramientas y todos los días me llega información y estoy leyendo. Hace poco, antes de ingresar aquí, estaba leyendo un artículo que me llegó y veo mi bandeja de correo y hay no te digo, tres newsletters que yo las tacho y las elimino porque no lo leo. Mucho. De tanto, sí, hay plataformas que se dedican a recopilar información e inteligencia artificial que todos los días te mandan información. Hay miles, miles de herramientas. Por eso te dije, el mundo, la estructura de conocimiento se ha empleado. La clave de todo esto es simple, es cómo hacer la pregunta que tienes que hacer para que te arroje una información, que es la información que tú quisieras lograr, y después saber interpretar qué vas a hacer con esa información para lograr un objetivo determinado. Muchas veces no sabes ni qué vas a preguntar. Muchas veces tú conoces la herramienta, pero no sabes qué hacer. Por ejemplo, ¿qué me ha pasado? Que hay empresas que saben que tienen que automatizar procesos. Y tú como usuario sabes, qué sé yo, utilizar una herramienta como Make. Hay gente que antes era Integromat. Hay gente que es especialista utilizando Make. Entonces, Make es una plataforma de automatización como Zapier, que el que lo sabe utilizar tiene una herramienta a su mano grandísima. Pero la clave no es saber utilizar a fondo la herramienta, sino en qué área específica tú tienes que implementar la herramienta, cómo tienes que hacer y por qué. Eso es lo que te da a ti, eso me da a mí. Yo soy, como digámoslo así, la habilidad que tengo ahorita. Y por eso es, digámoslo así, mi afán. Soy el detective dentro de una empresa. Mi trabajo es ser detective en una empresa, pero no en el sentido de mal juicio, no, sino en el sentido de que como detective, que me da a mí todo este proceso durante años que yo llevo ejerciendo como vendedor, como dueño, como empresario, como emprendedor, toda la experiencia, fracasos, vuelta a levantarte, volver a fracasar, ser inmigrante, todo eso, y estudiar y adentrar, que me dio la capacidad que tú, tengo la capacidad de que yo entro aquí y uno ve, dice, mira, si tú haces esto mal, esto va a provocar que esto pueda ocurrir mal, eso se va a desembocar en esto mal. Entonces tú tienes una habilidad de ver todo desde arriba. Entonces, eso es lo que te puede dar la herramienta y es lo que ese sentido es lo que tiene que desarrollar la gente. Y la inteligencia artificial se utiliza mucho en ese sentido, en esa forma, porque te abre los ojos y te hace descubrir cosas que tú no descubrías y que no sabías simplemente describiéndole una situación. Y dice, bueno, pero de verdad, porque yo no me había fijado en esto. Y si yo mejoro esto, ¿qué ocurre? Entonces tú comienzas a jugar con eso. Y eso es la amplitud que hoy en día tenemos en este campo. Por eso animo realmente a la gente a que, bueno, rompan ese tabú. Y pues sí, sí, en serio, es un poco, es romper y cuesta muchas veces, pero ahorita ya mucha gente me ve, Marcelo, tenía razón, vale, de verdad, y lo hacen a forma de chiste. Pero no, Ah, y me tomaban loco, pero ahorita ya lo están qué tomando un bueno, qué poquito más en bueno. serio. Y un poco es eso. Marcelo, te agradezco de verdad y todo el equipo por todo lo que nos has enseñado en esta tertulia, por todo este conocimiento, porque tiene la experiencia.
por todo lo que has vivido desde Venezuela, emigrar en Tenerife y ahora acá como nómada digital, como experto en datos, en programación, etcétera, como ingeniero. Te agradezco por haber compartido toda esta experiencia y compartir esta cercanía que tuviste, esto tan pequeño, el grupo folclórico de Punta do Sol, cómo también lograste a través de tus conocimientos llegar a las personas, porque siempre está esa humanidad, ¿no? Delante de toda esta inteligencia artificial que nos acompaña en todos los episodios de los podcasts. Creo que es muy, muy, muy válido. Así que te agradezco por estar aquí, por todos los conocimientos que has compartido. Una conclusión, bueno, ya has dicho tanto, ahorita al final cerrando con estos mensajes de abrir, estar siempre abiertos, me quedo con eso, y de siempre aceptar estos Sí, desafíos nuevos. realmente, primero ante todo, tengo que agradecerte, bueno, una oportunidad de expresar un A ti. poquito, no sé, que vamos a decirlo así, que a lo mejor lo que la gente se va a reír, se va a esplanar de la risa cuando pueda llegar a ver este ensayo de podcast por parte mía. Realmente no soy ningún experto. Vuelvo a matizar esa palabra porque experto, hoy en día el experto, ni siquiera San Alman es experto. Él es experto en ser vivo, en haber sido vivo y con una idea la ha desarrollado y bueno, ha sido genial el desarrollo de negocio que ha tenido. Pero sí es súper, súper interesante transmitir y de una forma hacerlo más familiar, hacerlo de una Eso. forma más coloquial. Esto no son barreras. La inteligencia artificial no es, no es un monstruo. Se ha querido vender, y voy a hacer acotación en esto, porque siempre lo va. En cualquier oportunidad donde salga el tema, donde ha salido en conversación y todo lo demás, han hecho mucha acotación, inclusive hay una ley ahorita, la ley en Europa electa que va a restringir mucho el uso. La inteligencia artificial no es dañina, sino el uso que se ha hecho por cierto tipo de personas en mal uso de la herramienta. Pero la inteligencia artificial ha hecho muchísimo avance y ha aportado muchísimo en salud, por ejemplo. En gastronomía, en turismo, en arte. O sea, realmente, bueno, digámoslo así, en la parte cinematográfica, en la parte de ustedes como productores, de generadores de contenido, no se debe ver, la inteligencia artificial no se debe ver como un enemigo, como algo pernicioso. Se debe ser amigo, es mi concepto, es lo que quiero transmitir. Hay que apoyarse en la inteligencia artificial y usarla como un socio tuyo, un socio que tiene 24 horas de disponibilidad, no tiene un carácter que te responde groseramente, ni no tiene ganas, no, siempre está a tu disposición. Por eso es, digámoslo así, un poquito lo que... hay que abrirse, y ese es un poco mi concepto. Yo desde el primer día me he dirigido, no te estoy mintiendo, mi hermano se explaya de la risa cuando yo le digo esto. Cuando él comenzó con una interacción de ChatGPT, porque ahora que lo está usando, por decir un ejemplo, gente cercana, digo, yo desde el primer momento utilicé ChatGPT, lo utilicé como una persona profesional y siempre le hablaba de usted, le daba las gracias, digo, pero tú eres loco, no, y realmente a veces se obtienen resultados cuando tú conversas de una forma, a lo mejor sonará loco, pero el tono, la forma en cómo tú transmites el mensaje, el prompt y lo que tú quieras lograr con ChatGPT es los resultados que tú vas a lograr. Es saber, vuelvo a repetir, lo que tú quieras transmitir, saberlo transmitir para obtener una respuesta que se adapta y después utilizar la respuesta en lo que tú quieras utilizar y saber usarla. Es un poco el concepto de todo este juego que hay que tener, sea con datos, sea con porque estés usando la IA para cualquier fin, lo que sea. Lo estás usando también, lo puedes usar para tu hijo, para apoyarte para hacer un trabajo de clase, lo que fuera, en la universidad X. Pero siempre tiene que verse bajo ese punto de vista, en mi visión, pues. Es lo que un poquito quiero transmitir esa idea. Por eso me encanta la oportunidad y poder transmitir. Disculpa
se ondee en la parte de, vamos, lo que a mí me movió mucho, ese sentido, lo quise transmitir porque el pueblo, la gente de aquí de Madeira es muy amigable, es Qué gente bueno. muy afable, muy familiar. Y si tú sabes ganarte el cariño de ellos, bueno, logras un mundo. ¿Me estás Así entendiendo? es. Entonces la humildad de todo y bueno, como se dice, eso es lo que más cuenta. Qué Perfecto. bueno, sí. La Eso. integración al 100% con la Muchísimas humildad. gracias, ha sido un placer, te lo digo honestamente, Gracias a ti. muy valiosa tu iniciativa, espero que tengan todo el éxito del mundo y que se repitan éxito en la iniciativa, en el canal tuyo, en todo lo que estés haciendo. Perfecto, para ti, tu esposo, como equipo, bueno, una maravilla. Gracias, Marcelo. Saludos y Gracias a bueno, ti. Gracias a ti excelente. por Muchísimas compartir. gracias. Gracias a ti, a la comunidad. Nos vemos en un próximo episodio y recuerden darle el like a este. Seguro lo van a dar. Ok, lo dice un experto en datos. Hasta el próximo episodio.